Domingo 28 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ven y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierra, por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una de las primeras reuniones que el Papa Francisco tuvo con algunos obispos de América Latina, un cardenal le preguntó: «¿Qué le diría usted a los jóvenes de hoy que quieren seguir a Jesús?». El Papa se quedó pensando un momento, se apoyó en el Evangelio que hemos escuchado hoy y comenzó a decir: «Un joven rico que quería seguir a Jesús se puso de rodillas frente a él y le preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Ya conocemos el texto: «Cumple los mandamientos». Y el muchacho dijo: «Desde muy joven los cumplo». «Bueno, pues entonces vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y después ven y sígueme». Y el evangelista dice que el joven se puso muy triste porque tenía muchos bienes. Se dio la vuelta y ya no se habla más de él. Y Jesús se puso triste. Y continuó diciendo el Papa: «Yo le diría a los jóvenes de este tiempo, no dejes que Jesús se ponga triste». Y hoy en el texto del Evangelio de San Marcos también nos quiere decir a nosotros lo mismo: no hagamos que Jesús se ponga triste. De primer momento hay algunos elementos que me llaman mucho la atención. Primeramente, Jesús tiene esperanza en nosotros. Otra cosa que me llama la atención: la manera de sentir de Jesús y la manera en que expresa ese sentimiento. Se habla incluso de amor. Y en tercer lugar, pensar en las cosas que nos atan y nos impiden que podamos responder a algo tan necesario como vivir en plenitud. Les propongo que hagamos un recorrido en esta meditación a partir de 3 miradas que Jesús tiene, primero, para este joven, una segunda mirada para los discípulos y una tercera mirada, ¿por qué no pensar que para nosotros, que hoy estamos escuchando esta reflexión? Veamos esta primera mirada. Con el joven que corre detrás y le llama maestro. Lo que busca es tener vida eterna, que va más allá del tiempo y de cumplir con los mandamientos. La vida eterna implica vida en plenitud. Y Jesús dirige una mirada intensa, llena de cariño,
o como dice el evangelista, que Jesús lo miró con amor. Si quieres tener vida en plenitud, hay que entregarlo todo. Pero lamentablemente hay una división entre dos dueños. No podemos vivir la fe si vivimos demasiado los apegos. Esa primera actitud entusiasta que le hizo correr para alcanzarlo y ponerse de rodillas frente a él, se va a desvanecer y se va a convertir en infelicidad, porque lo contrario a la plenitud es la decadencia o la tacañería, la infelicidad. La segunda mirada es un recorrido con la vista que abarca a todos los presentes. Es una mirada pensativa y de advertencia. Vamos a recordar que en este camino a Jerusalén, que nos plantea Marcos, Jesús va preparando a sus discípulos para una misión todavía mucho más grande, convertirse en apóstoles. Les dice, qué difícil será para los ricos, y después puntualiza la expresión, para los que confían en las riquezas, va a ser muy difícil entrar en el reino de Dios. ¿Y cuántos de nosotros podríamos tener un discernimiento correcto y sabio? Aquí podemos mencionar el texto de la primera lectura de este domingo, tomado del libro de la sabiduría que se le atribuye a Salomón, el hijo del rey David, que le va a pedir a Dios sabiduría en lugar de riquezas, renunciar a las riquezas materiales para recibir la sabiduría del Espíritu que proviene de Dios. Pues Salomón así lo expresa, con sabiduría le vendrán todos los bienes, incluida la riqueza misma. La tercera mirada de Jesús que hoy propongo que pensemos que nos dirige a todos nosotros es una mirada de aliento. Y la mirada va acompañada de una enseñanza. Es imposible para los hombres, no para Dios. Si nos encomendamos al Señor, podemos superar todos los obstáculos que nos impiden seguirlo en el camino de la fe. No nos quedemos como Pedro que pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros que lo hemos dejado todo? Porque quien deja todo tendrá la vida eterna en el futuro y 100 veces ya en el presente. Este 100 veces debería ser para nosotros más deslumbrante que lo material que cautiva por el momento, pero que después puede llegar a desilusionar e incluso a causar la muerte. Porque si la plenitud en la vida eterna es lo que queremos disfrutar, lo contrario sería la carencia, que vendría a ser como una muerte en vida. Vamos a preguntarnos, ¿cuál de estas tres miradas es la que sientes que Jesús te está dirigiendo en este momento de tu vida? ¿La que dirige al joven rico? ¿La que dirige a los discípulos? ¿O la que quizá nos está dirigiendo a todos para aprender algo este domingo? Una segunda pregunta. ¿Cuáles son los apegos que más me dominan? Y una pregunta más. ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes de este tiempo cambien su jerarquía de valores por un orden que realmente valga la pena? Soy el padre José Luis Ruano Rosas, de la parroquia de la Sagrada Familia en Izcalli Pirámide, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí para consolar a nuestro pueblo. Bonito domingo, Dios nos bendiga.